en 96, 98, tuve una enfermedad que yo creía que I was gonna die, y ahí fue la primera vez que empecé a escudriñar la Biblia. Yo escudriñaba la Biblia en una factoría de hacer piezas de los cajos Hyundai, ¿ok? Y entonces estuve tan enfermo que yo trabajaba en el tercer turno. Yo cogía 2 baldes de agua bien fría, los ponía bajo la mesa y yo trabajaba en la esquina de la factoría solo, ¿ok? Ponía 2 buckets of cold water, metía los pies para que no se me hinchara, para que no sufría tanto dolor, y seguía trabajando lo más rápido ahí, Y entonces el supervisor me hizo así, what is that? Y yo dije, I am so sick. Every day I sleep with pain, I move with pain, I wake up with pain, and el frío me alivia el dolor. And he said, you know what, I'm going to pretend que yo no vi esos 2 baldes y tú lo que me tira. I'm going to pretend. Tú estás en la esquinita, I don't know. Si dicen algo, I'm going to say, I didn't know. So, thank you very much, Y entonces lo que me estaba sucediendo es que yo tenía que hacer, no sé si ustedes conocen la serie Star Trek, Dr. Spock, que era sin emoción, ¿ok? Y entonces yo experimenté a través de esta enfermedad, porque lo que sucedía es que si alguien me tocaba atrás, yo me asustaba, I'll break out in hives. Me ponía bien colorado como un tomate y la ampolla por todo el cuerpo, ¿ok? Y entonces si escuchaba un chiste, me ponía a reír, me reventaba, todo ampolla, todo colorado. I couldn't do nothing. I have to be like Dr. Spock, emotionless. And it was real tough on me, pero solo que eso me hizo a mí, a leer la Biblia. Entonces, en ese trabajo me estaban llamando que yo era un Jesus freak. Porque en cada break, antes de trabajar, tenemos esos libritos pequeños del Nuevo Testamento que tienen los Salmos Proverbios. Yo lo leía antes de trabajar, lo leía en break time, lunch time, comía en 10 minutos y me ponía a dedicar esos 20 minutos a leer la Biblia. Entonces, en el tercer turno, como yo trabajaba en la esquina, solo en una esquina, yo escuchaba la estación cristiana. I did that. So I was just eating the Bible, like if it was rice and beans, and Mr. Chicken, rice and beans con pollo, rice and beans con bistec, rice and beans hasta con chuleta, so it doesn't matter, everything was rice and beans. So entonces, a través de esta enfermedad, que yo creo que yo iba a morir, y lo más extraño de esta enfermedad fue que el doctor me dijo a mí, oye, esto es bien extraño, porque esta enfermedad le da a las mujeres. Y yo dije, oh my God, this is weird. Pero es una cosa que después de los 90 sucedió que yo he conocido algunos hombres que les ha sucedido la misma enfermedad, Y entonces, ahora más que nunca hay tantas enfermedades, Pero por lo menos esta enfermedad me puso a mí como una disciplina y enfocarme en la palabra. Entonces, desde el 98 he preparado muchos estudios y reviso ese estudio, lo modifico, lo trato de hacer lo más mejor. Entonces, lo único que yo no quería dar enseñanza, ni enseñar, ni predicar, no quería bregar, era con el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y los últimos 3 años y medio, como dicen los portorros, le he metido mano big time, Y entonces lo que sucedió que esta primera enseñanza la tengo que dar primero, porque la verdad importa. Porque si Jesucristo le dijo a Satanás que el hombre no solamente comerá de pan, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces de Génesis a Apocalipsis, la palabra tiene importancia. Entonces le doy un pequeño testimonio para empezar a dar la enseñanza. Lo que me sucedió a mí fue que una hermana que me sabe leer el griego antiguo, no solamente sabe leerlo, pero sabe escribirlo. Entonces, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, yo voy de vez en cuando a ella, le hago preguntas, ¿qué significa este versículo? Porque en diferentes Biblias quizás está tirando algo un poco diferente. Entonces, she's almost like my professor,
you know, I can rely on her. Y entonces hubo una parte que ella me dijo a mí, escucha a este hombre, porque este hombre de Puerto Rico en Facebook está dando una clase, and he's a professor. Entonces yo pensé a escucharlo, entonces yo vi que en la pared, me imagino que tenía su doctor's degree, his bachelor's y diploma, muchas cosas, and he was making sense. Pero lo que me chocó a mí fue cuando él dijo, ¿sabe la parte que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, okay, de versículo 13 para abajo? Hay una parte que dice que al grito de un arcángel, al toque de la trompeta de Dios, primero los muertos van a resucitar, después los que estén vivos van a ser arrebatados. So I believe in that, okay? Eso muchos lo llaman el rapto, okay? Pero lo que me chocó a mí fue lo que dijo después. Y él dijo, ¿saben la parte en la Biblia que dice que cuando venga Jesús van a ver aquellos que se van a ir con él y van a ver aquellos que van a estar left behind? Okay. Bueno, a Pablo es la única persona que se le reveló eso. Pero esa parte de la escritura, donde esté, eso también representa el rapto. And I'm thinking, oh my God. Yo respeto que eres un profesor, teólogo, whatever he is. I respect that. Pero cuando él dijo que nadie no sabe el que se va y los que se van a quedar left behind, ni Jesucristo lo sabe. Cuando yo fui a Mateo, cuando yo fui a Lucas, es Jesucristo el único hombre que está hablando en la Biblia, okay, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Los que se van a ir con él venga y los que se van a quedar left behind. So no puedo estar de acuerdo. You know, I respect everything that he learned. Okay? Pero no estoy de acuerdo de eso. Entonces me puse a escudriñar. This is just the beginning, porque le he dado candela por casi 4 años. Entonces yo dijo, pero let me just study Bible prophecy. Y mientras seguí estudiando, más seguí aprendiendo. Le voy a dar un ejemplo. En el versículo 20, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 29, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, eres el que dice, después de la tribulación, aquellos días. Eso en el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo. Okay. Pero en el versículo 40 y 41 es cuando Jesucristo está hablando de los que se van a ir con él en su venida y los que se van a quedar left behind. So digo, oh, wait a minute, this is not good. Yo me sentí, no sé si ustedes entienden lo de boxing o karate. Hay ciertos lugares, como la parte primera del hombre, que no se le puede dar una pata o un puño. ¿Me están entendiendo? Yo sentí como que alguien me dio allá abajo y yo tuve que, ay, that hurt real bad. Okay, I'm breathing. Y entonces lo que yo he contado, cuántos errores hay si tú juntas a los testigos de Jehová, si tú juntas a los adventistas, si tú juntas a los mormones, si tú juntas, con mucho respeto, a los pentecostales, a los bautistas y a otros, there's a lot of errors, predicando y enseñando sobre la segunda venida de Jesús. Y seguir dándole, it's like, no quería creer en la palabra, quería creer en la mentira que están enseñando. Pues entonces cuando yo conté que hay más o menos 1270 y mucho más errores sobre la venida de Jesús, yo dije, oh man, do you want me to teach this? And I felt like a big fat yes. You know? So then I have to obedient to God, porque lo que yo quiero enseñar toda mi vida, desde hasta el 2020, era enseñanza hebrea, que lo voy a demostrar un poquito. Pero ahora Jesús, a través del Espíritu Santo, quiere que yo enseñe sobre su venida primero. Y yo sé que hay que obedecer primero es a Dios y no al hombre. Y entonces aprendí las cosas que me encantan a mí de las cosas hebreas es que si tú estudias cuál es el versículo central de la King James Bible y de la Reina Valera, es Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. And it's like, oh, you know, I can feel God keeps talking to me. Entonces, yo siento el poder de Dios, siento el Espíritu Santo de Dios grandemente
cuando estoy escudriñando la palabra de Dios. Okay. Y entonces yo dije, wait a minute, ok, si Jesucristo dice en el versículo 29 de Mateo capítulo 24, después de la tribulación aquellos días, va a haber una gran señal. El sol se pondrá oscuro, la luna en sangre, okay, las estrellas van a caer. Entonces yo tengo que creer a Jesús que esa es la gran señal que nosotros estamos esperando, la gran señal. Pero si tú estudias antes del versículo 29 de Mateo capítulo 24, también Jesucristo nos está dando muchas señales. All right? ¿Qué son todas las cosas que tienen que suceder antes de su venida? So then I have to follow what the Word of God says. Y entonces, bueno, yo dije, dice, después de la tribulación aquellos días, versículo 29, pero si tú vas para el versículo, creo que 21, dice Jesucristo que va a haber una gran tribulación. Pues entonces, por él está hablando en el versículo 29, por eso dice, después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la gran tribulación. ¿Me están entendiendo? ¿Tú entiendes? Entonces lo que me chocó a mí, big time, que es como un boxeador y me están dando en la cara, me están dando en el estómago, I mean, I am being beat, ¿ok? Entonces lo que sucedió es que el versículo que dice que nadie no sabe el día de la hora, ese versículo viene después del versículo 29, después de la tribulación de aquellos días. La parte que dice, y que Él vendrá como un ladrón en la noche, que lo dice Jesucristo, viene después del versículo 29. So, ¿me están entendiendo? You know? Entonces, I have to start preaching the truth. Pero hoy me voy a coger quizás la mitad del año de enseñar unas cuantas cosas antes de escudriñar y meterme a la segunda venida de Jesús. ¿Qué dice la palabra? So now I'm going to start. Y entonces yo puse aquí el título de 12 meses de este año. Va a ser Guardados los hombres engañadores. We gotta be really careful because yo no estaba muy de acuerdo con Joel Osteen. Pero mi mamá y mi hermana, they love Joel Osteen. Y yo le decía en inglés, he's just a doctor feel good. No sé cómo dicen eso en inglés. Un doctor que te hace sentir bien porque te está muriendo. You know, and they disapprove, oh, no, tú no sabes, oh, who are you, whatever. I'm telling you, he's just a doctor feel good. Lo que yo no sabía era que él va a estar casando a homosexuales. No solamente casándolo, está en la recesión y hay videos en YouTube que sale de la boca de él que Jesucristo no es la única forma de salvación. Entonces, I don't want to bother my mom, my sister, they're going to attack me in that. But I knew that, you know. Entonces, más que nunca hay más maestros, más pastores, más teólogos, mucho más gente que están hablando mucho disparate. Eso lo sabe el pastor bien claramente, you know? Y cosas extrañas están sucediendo, porque yo vi un video que el pastor puso de como una sombra que estamos caminando en Miami y los policías no pueden hablar nada de lo que sucedió. Solamente tratando de mantener todo en control, pero no pueden hablar de lo que sucedió. Un moreno dijo, mira, que eran unas 3 sombras grandes, gigantes, estaban andando, moviendo y se movían. Y todo el mundo se volvieron locos porque era algo bien... it's impactante, you know, I don't know how to express the word. Y entonces ese mismo que se metió rápido a decir, vimos una sombra y eran 3 moviendo a la gente loca, todo el mundo cogiendo así. Después él hizo otro video cambiando la opinión. Yo no estuve ahí. Yo no estuve en Miami. It's like, strange things are really beginning. So yo me recuerdo que en el 2020 los pastores me dejaron a mí en otra iglesia de abrir el servicio por 15 minutos. Y yo traté de decirle a los hermanos, el 2020 es perfect eyesight. Y con lo que yo aprendí, le tiré un poquito lo de hebreo, que we're going to start seeing things, unbelievable things. You know? Ahora, no voy a decir hermana, alguien dijo, like, aquí venimos a alabar a Dios and praise God and worship God and that, like, no lo dijo, bro. You know, I was a little offended, but you know what? If I get offended and make a real big deal out of that, then I'm not ready to preach and teach. ¿Me están entendiendo? Because if they persecuted Jesus, they persecuted the apostles. If I'm going to complain and make a big deal about that, what that person said, I'm not ready yet.
So I just let that go. But I knew 2020 was the beginning because entonces en enero, en febrero pasó la coronavirus. And that was a big deal. You know what I mean? And then if you understand lo que, las cosas extrañas que están sucediendo. I'm going to try to say this so quick, okay? Porque tengo que dar el estudio, okay? Esto es lo que me choca a mí. Y fue Angie que me mandó el video sobre el Papa. El Papa dijo que para el 2030 ellos van a ser la única religión. Y todo lo que guarden el Shabbat, el sábado, van a ser perseguidos. Y los que no están de acuerdo también, ellos van a ser perseguidos. Si tú estudias históricamente la persecución de la Iglesia Romana Católica, fueron más o menos, no sé si, más de 2300 años que ellos perseguían a cualquier persona que no creían en ellos. ¿Entiendes? So they have a history, pero cuando el Papa dijo que para 2030 they're going to go back hacia la madre iglesia, hacia la persecución, a los que no están de acuerdo, oh, man, 2030. Parte de este gobierno, okay, los que están no sé si en la far left, en la far izquierda, right? Okay. Entonces, los planes de ellos es de destruir Estados Unidos. Para que ya para el 2030 va a haber un solo gobierno, una sola economía, una sola religión. ¿Me están entendiendo? Yes. This is like, whoa. But wait a minute. Los billonarios tienen una meeting que se llama Summit 2030. Los planes de ellos, que ellos son los líderes, los que van a gobernar en el gobierno mundial, la economía mundial y la religión mundial. It's like, oh man, todo esto sigue apuntando a ser 2030. Now, I'm going to try to make this, para empezar con el estudio, try to make it very simple. Okay. Si más o menos Jesucristo, okay, él murió, fue sepultado, resucitó y se fue a la diestra del Padre, más o menos para el año 30. Y los Salmos y Pedro, la Escritura dice que un día para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Si tú estudias eso, ¿ok? Pues entonces al profeta Hosea, ¿cómo se dice Hosea en español? ¿Osea? Ok, ya. Él dice en el capítulo 6, después de 2 días, al tercer día, Dios va a regresar. So, I'm examining that very carefully. Okay, pues entonces si Jesucristo más o menos murió, fue sepultado y resucitó, fue la diestra del Padre en el año 30, tú le añades 2 días o 2000 años, oh my God, eso está apuntando para 2030, porque el profeta, Dios le dijo al profeta, después de 2 días, él va a venir de nuevo. ¿Me están entendiendo? So, hasta la Biblia, and I'm going to confirm a lot of proof, a lot of scripture, okay, que nos estamos apuntando a 2030. Hay un estudio que Ángel lo vio y el pastor lo vio, que se llama Messiah 2030. Oh my God and my Lord. Son 2 horas y te va a tirar de Génesis a Apocalipsis todas las señales, todas las pruebas, que todo está apuntando en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está apuntando para el 2030. So could it be possible that not that the world's going to end, pero que este siglo, esta época, ¿entiendes? Este tiempo ya está llegando a su fin. So Jesus is coming real soon, and I have to believe that. Amen. Pero por ahora, I'm going to start with the word truth. Okay, hay algunos que yo les he hablado y dicen, como mi hermana y parte de mi familia, yo digo que la profecía es parte del Evangelio de Dios. Porque parte del Evangelio de Dios, despiértate porque Jesús viene pronto. ¿Tú entiendes? You don't want to be left behind. La profecía es parte del Evangelio. Es very interesting que en Génesis capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, rápido, el primero que le metió mano a la profecía fue Dios. Porque él dijo de la mujer, va a haber una semilla. Y esa semilla va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente le va a lastimar el cañán. Dice, wow. Entonces ahí Dios está demostrando que casi nadie no se da de cuenta. Ok. Está ahí demostrando su gracia, su amor y su Misericordia. Misericordia. Ok. Y entonces, that's very interesting. Porque Dios le dijo a Adán
en el día que tú comas del árbol, del fruto, del bien y del mal, en ese día tú morirás. Pero él murió después de 930 años. Entonces uno puede se poner a estudiar, bueno, esto es profético. That's a clue that God has given us. Because God told him, within that day you will die. But he lived 930 years. But he did not live el día profético de 1000 años. ¿Me están entendiendo? I don't want to confuse anybody. So, entonces, ahí ya Dios tenía un plan de salvación rápidamente en el tercer capítulo de Génesis. Gloria a Dios. Isn't that unbelievable? Ok, entonces lo que nadie no se da cuenta también es que los primeros 2 libros que Pablo escribió, remember, hay aquellos que dicen, que la profecía no tiene que ver, no está conectado con el evangelio. I don't agree with that. Porque los 2 primeros libros que Pablo escribió fue Primera y Segunda Tesalonicenses, que habla de profecía, habla del anticristo. And he's very clear with that. Habla de la venida de Dios. Que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, él habla al grito de un ángel, al toque de la trompeta de Dios, los muertos van a resucitar y los que están vivos van a ser arrebatados. That's very clear. How could anybody like my family believe that Bible prophecy is not part of the gospel? Entonces, ¿y por qué Jesús en Mateo capítulo 24 y 25 habla todo de la venida de él? Y habla también que tenemos que estar preparados. No, es interesting. Y el último libro del Nuevo Testamento es todo puro profecía. Isn't that interesting? So right now I'm gonna dig into the teaching, and I named it, lo puse por tema, la verdad revelada por la palabra. Okay? En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, escrito está en términos hebreos. Angie. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Okay. Usando, how would I say this, Hebrew knowledge, o usando la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de Dios. Now watch how I'm going to read this, okay? All right. En el principio, la eternidad era el verbo. ¿Qué se quiere? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios porque el verbo salió de Dios. You guys are getting this, okay? Now watch this, versículo 2. Este estaba en el principio, en la eternidad, con Dios. That's why I like to add Hebrew teaching. You know what I mean? Porque dice el principio, pero en verdad lo que está hablando es en la eternidad. La eternidad en parte no tiene principio. You guys are getting that? So that's why I like Hebrew teaching, okay? Ahora, Angie, si pueden leer Génesis capítulo 1, versículo 3 al 4, otra vez en términos hebreos. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y vio Dios el Aleph Tav, el Alfa y Omega. La luz era buena. Okay, this is very interesting, porque lo vuelvo a repetir. Y dijo Dios, sea luz. En la King James Bible, otra Biblia dice, let there be. Como que alguien está prohibiendo. So it's like, let there be light. Si puede hacerse la luz. O como que Dios está pidiendo permiso si se puede que sea la luz. That's not true. Porque en el hebreo dice, Dios dijo, sea luz y se hizo la luz. That's it. Not let there be. That's not in the Bible. That's not true. ¿Me están entendiendo? Ok. Y entonces, la otra parte, y Dios vio él, aparece el Aleph Tav. En griego, el Alfa y el Omega. No. Voy a leer esta parte otra vez. Y vio Dios el Aleph Tav, el Alfa y el Omega. La luz era buena. Y hay muchos teólogos que dicen, este versículo parece como que Dios está diciendo a algo o a alguien que sea la luz. Y nosotros sabemos que Yeshua es la luz del mundo. Amen. So you see how everything starts to make sense. Especialmente el Alfa y el Omega, cuando tú lo estudias, son las iniciales de Jesucristo. Yo me llamo Reinaldo López. So, mi inicial es la R mayúscula, punto, la L mayúscula, punto, right? Que representa Reinaldo López. Por eso es interesting que las iniciales de Yeshua Jesús es el Alfa y Omega. Ahora, lo que es increíble también es que en Zacarías capítulo 12, versículo 10, la parte que dice, y ustedes me verán a mí, a quien has traspasado.
¿Ok? That's interesting. Pero en el hebreo lee, ustedes me verán a mí, Aleph Tav, Alfa y Omega, a quien ha traspasado. It's like, oh my God. Wow. Con razón en el último libro en la Biblia del Nuevo Testamento, ¿ok? Jesús se le declara el Alfa y Omega, pero es que desde el principio, desde Génesis, el primer versículo, eso para otro estudio, aparece el Alfa y el Omega. Es like unbelievable. Y entonces lo que tú haces es que cuando el Alfa y el Omega aparece en la Torah, cuando el Alfa y el Omega aparece en los Salmos, cuando el Alfa y el Omega aparece en los profetas, eso te está dando un entendimiento, una revelación, está indicando que Jesucristo es putting his stamp of approval. That he is the Alpha and Omega, the Messiah, the Son of God. ¿Me están entendiendo? Amen. Okay, all right, good. Okay, ahora let's see. Okay, y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el primer capítulo, y en el capítulo 22, versículo 13, el último capítulo, Yeshua nos revela que eres el Aleph Tav o el Alpha y Omega. Sin embargo, en el alfabeto hebreo de Dios, cuando Moisés escribió la Torah, okay, existían solamente 22 letras. En el tiempo de David, cuando él escribió los Salmos, okay, también todavía existía 22 letras. All right, en el alfabeto de Dios. That's very interesting. Y entonces, en Apocalipsis, okay, solamente hay 22 capítulos. Isn't that interesting? Y cada letra del alfabeto de Dios es una revelación, representa como una identidad de cada capítulo de Apocalipsis. ¿Me está entendiendo? Okay, let me give you a small demonstration right here, okay? Okay, let me move this over here. Okay, right here, let me get my marker over here. Take this one right here. Okay. Esta es la primera letra del alfabeto de Dios en el hebreo antiguo y esta va siendo la última letra, right there. Lo que es increíble que nadie se da cuenta que si tú coges la primera letra del alfabeto de Dios y la pones al revés, no sé si lo está haciendo bien. Doesn't that look like the letter A? La A en nuestro alfabeto. Si tú coges la última letra del alfabeto de Dios, que es la Tav, ¿ok? Y la vida, ¿no se parece como la cruz? Entonces, cuando tú interpretas la Aleph y la Tav, que en griego no puede hacer nada, solamente en el hebreo, en el lenguaje de Dios, tú puedes leer esto, el siervo sufriente, el que murió en la cruz. Right here. Esta letra, por miles de años, siempre se ha llamado la señal, el pacto. ¿Tú entiendes? That's very interesting, porque la señal de pacto es la cruz. ¿Ok? Y entonces, es bien interesante que la señal de pacto, la Tav, son dos palos que lo pones juntos así. ¿Ok? That's the sign of the covenant. Pero se lo endereza así en la cruz y sabemos que Jesucristo confirmó el pacto con su sangre. Él estaba botando sangre de cabeza a pie. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Isn't that interesting? Entonces yo pues empiezo a buscar versículos. No, watch esto. Y entonces, la segunda letra del alfabeto de Dios es la Bet. ¿Ok? Y tú puedes escuchar que la Bet tiene que representar la B en nuestro alfabeto, ¿right? ¿Ok? So, si yo cojo esta letra, la hago así, ¿qué letra desaparece? La B. ¿Isn't that interesting? Ok, ahora la tercera letra es la Gimel, que empieza con una G. ¿Cómo se llama G en español? La G. La G, right there, que representa el camello, ok. Y entonces, si yo cojo esa Gimel, la viro al revés, it looks like a G. Entonces, en otra iglesia, la iglesia antes de que yo vine a esta, un señor me dijo a mí, Ray, tú me estás diciendo que Dios es al revés, porque en el alfabeto de Dios se lee de derecha e izquierda. Y es para él entender que el que está al revés es él.
El que está al revés somos nosotros, ¿me está entendiendo? You know? Entonces él me dijo a mí, pero hermano Ray, tú me estás diciendo a mí que el alfabeto de Dios viene de nosotros. That's not what I'm teaching. I'm teaching que el alfabeto de nosotros viene de Dios, no al revés, ¿me estás entendiendo? Ok, now watch this though. Esta es la cuarta letra, la Dale, ok. Si la miramos del lado, la Dale pronuncia la D. Doesn't that look like a D? Interesting in that. Now, si esto es de Dios, no es que yo cuestiono a Dios, es que yo quiero muchas pruebas, la más que me pueda dar para que ustedes puedan entender y yo lucho, cómo que yo voy a enseñar esto, cómo lo voy a simplificar. Ahora, vamos a ver si esto es de Dios, porque en el alfabeto de Dios, todas estas letras son las consonantes, ¿ok? Las vocales no se escriben en hebreo, ¿ok? Pero wait a minute. ¿Qué letra en inglés, qué palabra en inglés empieza con la G y termina con la D? Entonces, ahora voy a escribir, que no se escribe en hebreo, lo voy a escribir la O, porque la O es una vocal. Aquí tenemos Dios. Entonces, esto tiene que ser de Dios. Pero, I'm sorry, Father, I don't mean to bother you so much. Can you give me more proof? El sistema del alfabeto de Dios, ok, le pusieron por nombre la primera letra, la segunda letra, la Aleph y la Bet. Es bien interesante que en inglés el sistema de las letras le llaman the alphabet. Oh my God, doesn't that make a lot of sense? Ahora en español como que se está saliendo un poquito más, pero es alfabeto, but it's all connected to the Aleph Tav, o el alfabeto de Dios. Isn't that incredible? Ok, entonces lo que resulta es que no voy a dar la clase o la enseñanza que son 22 letras. Y estas 22 letras no solamente son letras, son símbolos. No solamente son símbolos, ok, pero también son números. Entonces hay 22 capítulos en Apocalipsis que concuerdan con las 22 letras del alfabeto de Dios. Now I'm going to show you a little bit of proof. La Aleph representa el buey, el fuerte, el grande, el poderoso. Pero también representa el humilde, el manso, el siervo sufriente. Isn't that interesting? El que es grande y poderoso también es el siervo sufriente de Dios. ¿Ok? El que se sacrifica. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis dice que los ojos de Dios eran como llamas de fuego. Su rostro era como el sol. Él se estaba demostrando su poder. ¿Tú entiendes? Dios encarnado. Dios hecho hombre. Pero también es Dios. Right there. Está demostrando está demostrando en el primer capítulo de Apocalipsis el poder de Jesús. ¿Ok? Now, isn't it interesting que la segunda letra es la B, y la B representa una tienda, representa el tabernáculo en el desierto, también representa el hogar, representa también la familia, pero también representa la iglesia. Watch this though. En Apocalipsis capítulo 2, no empiezan a hablar de las 7 iglesias. Do you see how todo concuerda? ¿Ok? Y entonces todavía el capítulo 3 habla de la iglesia, pero el camello simbólicamente representa el que está en la altura. Porque un camello sabemos que es bien grande, right? Entonces, como somos un camello, you're going to be real high, right there. Pero el camello también se usaba para traer tesoro, para traer su, mercancía y cosas así. Eso simbólicamente representa el gemo que corresponde con el capítulo 3, que debe estar hablando de la iglesia, que la iglesia va a ser levantada y que vamos a recibir nuestra recompensa. Porque Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, que dice que Él está por venir y que va a traer su recompensa a todos los que creen en Él. ¡Wow! It all makes sense. Entonces otra vez, en el capítulo 22, Jesucristo dice otra vez que eres el Aleph o el Alfa y la Tav o la Omega. Como que empieza de nuevo y en la misma manera que empezó en el primer capítulo, él lo termina también en el último capítulo. ¿Sí? Y dijo, man, I didn't know so much stuff from Apocalipsis. This is just scratching the surface. So little by little, I'm going to get to Apocalipsis, but there's some things that I have to teach before that. Okay. All right. Ahora, si pueden leer, miren,
The time? 8:30. Okay, thank you. I'm gonna speed it up a little bit. Okay. Pueden leer regresamos a Juan capítulo 1, versículo 4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Yeshua nos revela: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso que también en el primer capítulo de Génesis, a quien Dios le estaba diciendo, sea luz, y el alfa y omega fue la luz, tiene que haber sido Jesús, no una cosa, una persona. ¿Tú entiendes? A su hijo. So I find that very interesting. Okay, y entonces let's see what I got here. Okay, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero es que también no solamente los cristianos deben demostrar la luz de Yeshua Jesús en ellos, en su casa, pero también en esta casa que es la casa de Dios. Nosotros que somos cristianos, o los que vienen aquí por primera vez o vienen aquí de visita, debería de ver la luz en nosotros, en esta casa también. Amén. You guys got it there? Okay, all right. Y entonces, let's see. Y yo puse aquí también, así que nuestras obras, acciones, son luz para los que nos ven. Y es interesante saber que lo único que traspasa la oscuridad o la tiniebla del mundo es la luz, o mejor decir, la luz de Yeshua Jesús. See how everything is all connected, everything is all spiritual? Okay. All right. All right. Angie, si puedes leer, let's see. Oh, okay. Pero mira lo que lo confirma sobre nuestra obra. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10. Angie. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, pausa. Cuando yo estuve en la iglesia bautista, eso es lo que ellos leen, pero nunca nos terminan de leer el resto. Entonces yo estoy entendiendo como que soy salvo por fe, pero no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia, no puedo ser buen hermano, no puedo ser buen padre, no puedo ser buen abuelo, no tengo que ser un buen vecino, porque por fe soy salvo. That's it. I don't have to go to church. Ese es el entendimiento que yo estoy dando. Ahora, yo creo que Ángel lo lea de nuevo, pero léelo hasta el versículo 9, léelo todo completo. Desde el 8. Yes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yes. Pues somos hechura suya, o sea, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, Yes. las cuales Dios preparó de antemano Wow. para que anduviésemos en ellas. So, nosotros debemos producir fruto. En una parte que Jesucristo dice que no produce fruto, ese árbol será cortado y será echado hacia el fuego. So we need to produce fruit. Ahora, el entendimiento que yo tengo ahora, como los judíos ortodoxos, yeah, y también como la religión romana católica, que yo tengo que portarme bien para ser salvo. Okay. Pero la verdad es que uno tiene que ser primeramente salvo, all right, para después portarse bien, Amén. porque está salvo. Amen. No portarse bien para ser salvo, no. Ser salvo primero y entender que está salvo, y por eso es que tenemos obra que produce fruto. ¿Me está Amen. entendiendo? Yeah. So in other words, I'm not saved by works,
But once I'm saved, I produce works. Amen. You know? Aleluya. Whether I be a good father to my son, a good grandfather to my grandchildren, or a good brother to you guys right here. ¿Tú me entiendes? You know? Okay, now let's go to Juan capítulo 1, versículo 14. En términos griegos. Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó, o sea que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, Yes. gloria como del unigénito del Padre. Amen. Entonces vamos a, let's see. Juan capítulo 1, 17. Oh, wait a minute. I want to say something real quick. Okay. La palabra en griego no es habitó. La palabra en griego es tabernáculo. Lo dice con un acento, porque es otro lenguaje. Pero es que él, Yeshua, tabernaculizó. That is just a clue. Okay. Porque lo que yo voy a enseñar en otra enseñanza es que el tabernáculo, okay, dentro del tabernáculo estaba el arca con los 10 mandamientos, con la vara de Aarón y el poto con mana, vaca arriba. Después lo que le sigue es el altar de incienso que tenemos aquí en esta iglesia, que representa el corazón de Yeshua Jesús. Después a un lado está el candelabro, que sabemos que Jesús es la luz del mundo, pero que también sabemos que vosotros sois la luz del mundo. En otro lado está el pan, la mesa de los panes, ¿ok? Que es un pan, son dos, y es 6. That's very interesting porque en la Biblia de Génesis y Apocalipsis son 66 libros. Y Jesucristo le dijo a Satanás, le dijo, el hombre no solamente comerá de pan, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cada furnitura, cada elemento en el tabernáculo representa la identidad de Yeshua Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces lo que le sigue es afuera, es una fuente de agua. Que antes de entrar a lo que es santo, ellos tienen que lavarse las manos y los pies. Eso representa el bautismo. Entonces, antes de eso, así más hacia afuera, está el sacrificio. ¿Cómo se llama? El tal de bronce. Yes. Que ahí se hacían los sacrificios y que hay que haber un sacrificio. Hay que haber un bautismo, para nosotros, para entrar en la presencia de Dios. So you can see all that connected to Jesus. Now watch this though. Y entonces, si tú conectas los puntos, lo que está el arca que estaba, las 2 tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el pote de mana, tú empiezas con eso, con el altar de incienso, el altar de oro, y vas conectando con el lavamiento de manos, la fuente y el altar de sacrificio a una línea. Y después de donde está el candelabro, en un lado del altar de oro, el altar de incienso, y el otro lado está la mesa de los panes, tú vas conectando una cruz, que también representa el sacrificio de Yeshua Jesús. Pues entonces tú tienes que entender que el primero que se inventó los puntos, conectar los puntos, no fue la escuela, no fue un teólogo, un maestro, fue Dios. Doesn't that make sense? Wait a minute. Y el primero que se inventó el alfabeto, porque en inglés nos enseña a nosotros, A is for apple, B is for boy. But wait a minute. Lo de Dios es mucho más mejor. Nos da más entendimiento. Por eso que el A representa el apple, el B boy, ¿no? Doesn't really mean anything. Pero para Papá Dios, it means a lot. ¿Me estás entendiendo? Entonces, para yo estar no solamente 100%, pero 120, 150, quizás mucho más claro de lo que se va a enseñar en la iglesia, tengo que estar súper claro que es la pura verdad. Okay? All right. Now, let's go to Salmo 86, versículo 11. Enséñame. I'm sorry. Juan capítulo 1, versículo 17. I'm sorry. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Okay, that's very important because hoy en día hay teólogos cristianos, gentiles, se saben el hebreo antiguo, se saben el arameo, se saben el griego antiguo, que van a Israel
a compartir lo que ellos saben de la palabra de Dios. Se van a Israel a hablar con otro teólogo judío que también sabe el hebreo antiguo, los arameos, y también sabe el griego antiguo, que es el Nuevo Testamento. Y cuando ellos tienen estas conversaciones y they're sharing the word of God, they smile big time, de oreja hacia oreja. Y that's a beautiful thing, because una de las 1270 falsedad de profecía es que Dios no va a hacer nada con los judíos. Nada. Hasta que sucede el rapto de la iglesia. Y esa idea comenzar a desarrollarse en el 1827. ¿No? Entonces, en el 1827 estaban hablando del rapto y que estaba por suceder, pero que Dios no va a bregar con Israel en nada. Okay, I'm gonna start finishing this y la otra mitad we'll do it next month. Okay, después de primicia. Okay, but I want to get this very clear. Lo que esto me emociona and it just kind of like blows me away. Okay. Si en 827 ellos tenían ese entendimiento, ¿ok? De que Dios no va a bregar hasta que la venida de Jesús suceda, ¿ok? ¿Qué fue lo que sucedió en el 1917? Bueno, un hombre británico, un general, él vino a conquistar a Jerusalén por los judíos, porque ellos necesitaban un sitio, ellos necesitan regresar a su país, right? Y entonces, él se llamaba General Allenby, ¿ok? Entonces, él es cristiano, he doesn't want nobody to die. ¿Me está entendiendo? Como un cristiano, but he's a general, un general, ¿ok? Entonces, él lee un versículo, yo creo que es Jeremías capítulo 48, versículo 40. Okay. Y le dio la idea, okay, con 2 aviones, okay, escribir en hojas: una guerra está por venir. El que quiera salvarse, que se salga ahora de Jerusalén. Firmado por el general Allenby. Cuando los 2 aviones volaron y tiraron esas hojas y los turcos leyeron ese mensaje, lo interpretaron el nombre del general Allenby y lo leyeron como Alabení. Y el dios de los turcos es Allah. Ellos malinterpretaron ese nombre de general como Alabení, que el profeta de Allah ha tirado un mensaje del cielo y hay que irse now. Leave everything behind. Cuando ese general de Britania entró en su caballo y se desmontó, no hubo una bala, no hubo nadie que murió. But for me, that's of God. Okay. Después, vamos a ir 50 años después. 50 años después hubo la guerra de 6 días. And it's interesting. En el 7º día se acabó la guerra en Israel. Todos los árabes estaban atacando del norte, sur, este y oeste. And it looked like it was going to be over. But that's for another teacher. Many miracles happened. Okay. Pero en el 7º día, nosotros sabemos que el 7º día es el Shabbat de Dios. Okay. Hubo paz y acabó la guerra. That was 50 years later, okay? Vamos a otros 50 años más, okay? Porque yo trabajo también en 50, se llama los jubileos, okay? Porque cada 50, mira cómo es esto, cada 50 años en el Antiguo Testamento hay libertad. Y ahí Dios está demostrando en nuestro calendario romano pagano que hay libertad. So he's using our calendar, okay? Okay. Entonces, vamos 50 años después de 1967 hacia el 2017. En el 2017, un presidente con el apellido Trompeta vino a Jerusalén y él le dijo al mundo, a los árabes, a todos los que quieren oír, que Jerusalén es la capital de Israel y que la embajada de los Estados Unidos se va a mudar a Jerusalén, porque lo repito de nuevo, Jerusalén es la capital de Israel.
Y eso sucedió. Y sabemos que tiene el apellido de trompeta es Donald Trump. Pero lo que es increíble, I'm going to put this over here, and I'm almost done. Lo que es súper increíble es que cuando Donald Trump dijo eso, lo dijo más o menos en diciembre. Él lo dijo en la fiesta de Hanukkah. Nos vamos exactamente 100 años o 100 Hanukkah hacia atrás. Fue con el general de Britania, Allenby, pudo conquistar Jerusalén sin nadie morirse. Y eso sucedió también en diciembre en Hanukkah. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice que Jesucristo fue al templo a celebrar las fiestas de dedicaciones, pero cuando tú estudias lo de griego, dice que fue en Hanukkah. Por eso es que a mí me encanta los pastores aquí, y Samuel, Edna, Joel, que cuando escudriñan la palabra, le está sacando más verdad. Cosa que de vez en cuando en inglés y en español, there's not enough words to express el entendimiento griego o el entendimiento hebreo. Okay? But wait a minute, vamos a irnos hacia 1917, cuando el general Allenby conquistó sin disparar una bala, sin nadie morirse, en el 1917. Let's go back. Porque había un rabino que no puede no, porque ella murió muchos años atrás, que dijo que los turcos se van a apoderar de Israel por 8 jubileos. In other words, 400 years, 400 años. Si tú le preguntas en tu teléfono, Google, whatever, ¿cuántos años los turcos conquistaron a Israel? Dicen del 1517 al 1917, que son 400 años, que son 8 jubileos. Now, does God work with the number 8? Yeah, because lo que sucedió en el año pasado, cuando Hamas hicieron, esa abominación, es horrible lo que ellos cometieron, que Hitler cometió lo mismo, ¿ok? Cuando Hamas atacó a Israel, fue en la última fiesta de Dios, fiesta de tabernáculo, que creo que en Zacarías 14 dice que en el milenio todo el mundo está obligado, you better come, a celebrar la fiesta del tabernáculo. You don't have to keep the Sabbath, you don't have to keep la fiesta, you don't have to do this, you don't have to do that, pero por lo menos los gentiles, they will have to come at least once a year a celebrar la fiesta del tabernáculo. O sea, la fiesta del tabernáculo dura por 7 días. Pero watch esto, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 23, dice que hay un 8º día. Y ese 8º día es la conclusión de la fiesta de Dios, del Shabbat de Dios, entonces de obedecer los mandamientos de Dios, ¿entiendes? Es la conclusión de todo eso, ¿ok? Pero eso sucede en el 8º día, en el día 8, y que fue el día que Hamas atacó a Israel. En el 8º día, en el día 8, en la fiesta de Dios, en una fiesta que se concluye todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que yo leo de Génesis a Deuteronomio se ha concluido. Entonces, de yo aceptar de que Dios no va a hacer nada con Israel, ¿ok? Desde el 1827 hasta que sucede el rapto de la iglesia, I have to disagree. History is proven them wrong. ¿Tú me entiendes? And I'm going to finish with this. Y yo sé que esto... you might feel what I felt when I felt that the Holy Spirit was giving me a low blow where I gotta take a break. I need to get back again on that. Because cuando este hombre que se llama John Nelson Darby, cuando él desarrolló esa idea, y quizás esa idea no fue por él, fue por otro, ¿no? Porque yo he estudiado lo histórico. Ok. Ellos con... Ay, Dios mío. Lo que pasa es que necesito todo estar escrito. Un bautista, creo que era Henry Miller. Él tenía un grupo que se llamaba The Millerites. Ok. Él calculó, en parte me da pena, él calculó que en el 1844, en abril 21, va a suceder el rapto de la iglesia.
Y John Nelson Darby estaba envuelto de eso. Y había muchos grupos de los Estados Unidos. That's why it's good to study history. Estaban envueltos en esta creencia. No solamente Estados Unidos, pero también en Europa. Cierta parte de Europa. Okay. What happened en el 1844, abril 21? Nothing happened. Pero entonces este hombre, a Bautista, okay? So I want to make that very clear. Henry Miller, él dijo, que calculó todo mal. El rapto va a suceder todavía en ese año, okay, porque we're going back al 1844, que va a suceder en octubre 22. What happened on octubre 22? Nothing happened. ¿Tú entiendes? Y muchos perdieron la fe. Muchos se apartaron la palabra de Dios. Porque uno tiene que pensar, wait a minute, porque en ese tiempo muchos bebían de la cosecha. Y muchos no hicieron nada. Pasaron por hambre porque they believe que el rapto iba a suceder en tal fecha. Pero sabemos claramente que Jesucristo dice que nadie no sabe el día de la hora. He should have known better. John Nelson Darby y el grupo que estudiaron, que calcularon, especialmente Henry Miller, que era de la iglesia bautista. No, this is the problem. Okay, when you study history, okay, we're just like one blow, another blow, another blow. I keep falling, but I keep getting up. Porque creo que en Proverbios dice que 7 veces uno se cae, pero 7 veces Dios lo levantará. So I kind of thought that. Okay, so what's very interesting is that de ese grupo, cuando se rompió el grupo, porque profetizaron falsamente la segunda venida del Señor, okay, de ese grupo salió los adventistas, que han profetizado falsamente la segunda venida de Jesús. Pero de ese grupo también salió los testigos de Jehová, que también siguen profetizando la segunda venida de Jesús y siguen fallando. ¿Me están entendiendo? Ok. También de ese grupo salió los mormones, que they're like far left. They're just really bad. It's an occult, it's just bad. Okay? But wait a minute. Remember, esta idea fue formada a través de un bautista, pero que también de ese grupo salieron en parte los pentecostales. And I find it very interesting, okay? I'm very serious now. De que los bautistas, los pentecostales, son los que predican más sobre este rapto. You know? Y cuando yo leo la Biblia, que la he leído estos 3 años y medio, there's problem. There's truth in it, and there's things that I don't agree. Como la parte que yo estaba enseñando de que Dios no va a bregar con Israel, no va a hacer nada con los judíos hasta que se salga el rapto. See, that part of it, I just disagree. But then there's other part, como ellos dicen, está la enseñanza que el Espíritu Santo no va a estar en tribulación. But the scripture that says it is. Jesus, the Son of God, says que cuando los judíos estén en la tribulación, okay, que no se preocupen de lo que ellos tienen que decir, porque va a ser el Espíritu Santo que va a estar en ellos que van a hablar. So how can I believe en una enseñanza de John Nelson Darby, okay, hay otro que se llama C.A. Scofield, a unos cuantos, de que el Espíritu Santo no va a estar en tribulación? Y hay algunos que creen que nadie nos va a salvar, ninguno judío se va a salvar en la tribulación. I disagree with that too, porque dicen que van a haber, me pueden corregir, 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel que van a ser sellados. So how can anybody say that? But wait a minute, en Apocalipsis capítulo 7 dice que van a haber tanto y tanto que van a ser salvados, que van a salir de la gran tribulación. It's like, wait a minute. My belief was what I was taught de hombre. But what I read in the Bible, it's like the opposite. Entonces yo me puse a contar, wait a minute. Tengo todo este estudio, lo tengo todo preparado, todo alineado. Voy a contar cuántos versículos de Dios, watch this, listen clearly, están contradiciendo lo que el hombre está enseñando. Y conté más de 1270 versículos que contradicen de esta profecía.
Y estoy hablando de los mormones, estoy hablando de los testigos de Jehová, los adventistas, y hay muchos más locos. You know? Okay. Entonces, yo dije, wait a minute, yo tengo que corregirme. No es que la palabra de Dios está contradiciendo lo que el hombre está diciendo. Es lo que el hombre está diciendo que está contradiciendo la palabra de Dios Santo. más de 1270 veces. Santo. Entonces, I had to correct myself. And I say, oh boy, Father, man, you giving me a big cross. Porque Jesucristo dice, que nosotros vamos a tener que cargar nuestras cruces. But he keeps, mientras más estoy entendiendo la palabra, como que mi cruz sigue más pesada. No, Father, please help me. No more. Give me time out. Let me understand this and that, Porque lo más importante, mi responsabilidad es que yo sea súper claro a ustedes, all right? Que no soy yo, no los pastores, not any human being, que la palabra de Dios va primero. Amén. Entonces, voy a terminar ahora. Entonces, lo que yo quiero darle entendimiento a todos ustedes es que, how would I say this? Ay, Dios mío. Que se predique la pura verdad de la palabra de Dios, sin quitarle, sin añadirle, sin ponerle palabra a Jesús que no ha dicho, sin ponerle palabra a Pablo que no ha dicho. So I'm going to be very serious, very careful. Right there. Lo voy a dejar como esta revelación bien rápido. Okay. Mira cómo es esto. Okay, let's see. Okay. Esta es remember que la escritura, la palabra de Dios se lee de derecha a izquierda. Okay. Esta es la Aleph en el hebreo moderno, pero esta es la Aleph en el hebreo antiguo. Okay. Y entonces, es la primera letra. La última letra va siendo esta, pero esto es en el hebreo moderno de hoy. Pero esta letra en el hebreo antiguo se llamaba la señal, se llamaba el pacto, que sabemos que es la cruz. Okay. Mira lo que Dios me reveló que nadie lo sabe. Okay. Cómo entre la primera letra del alfabeto de Dios, el alfabeto antiguo, y la última letra me puede revelar algo más. So yo le pido a Papá Dios, is there something more that you could teach me? Que se lo puedo revelar a ustedes. Watch this stuff. Okay. Si tú tapas esta parte aquí, este es el símbolo del buey, ¿ok? ¿No se parece eso como la cruz? Right? Si tú tapas esta parte aquí, ¿no se parece como una cruz que está acostado? Pues entonces, esto me representa a mí que el siervo sufriente, ¿ok? Va a ser acostado sobre la cruz y va a ser levantado. Unbelievable. But wait a minute. Esta es la primera letra, esta es la última letra, y la Mem es la letra central del alfabeto de Dios, que yo lo conformé con la pastora y se lo conformé con Angie. Que el que me quiera preguntar, este vasito está en el alfabeto de Dios. Y esto se lo demostró la pastora Angie, que la letra central es esta. Y es bien interesante para mí. Bien interesante. Esto tiene que ser de Dios, porque con Dios usa la primera letra, la última letra, que nosotros lo entendemos como el alfa y el omega, y usar la letra central de su alfabeto representa la palabra emet. Y emet quiere decir verdad. ¿Isn't that interesting? Ahora, esta letra que es la mem, que representa agua, representa como un tsunami. Si pueden ver, es like a tsunami. Pero que la agua representa los caos, like Noah's flood. Mucha agua, not good, okay? Entonces, por una cierta cantidad, a nice portion of water hace the crops, cosa crecer, le da vida, okay? All right. Entonces, la mem representa el caos o la vida, okay? Si tú puedes interpretar esto de derecha a izquierda, porque así que trabaja Dios, okay? El siervo sufriente, okay, va a pasar por caos en la cruz. Eso se cumplió. Pero también tú puedes interpretar esto, que el siervo sufriente de Dios va a entregar su vida en la cruz.
¿Están entendiendo? Por eso que también de esta palabra, la mem, para los judíos, como Moisés convirtió la agua, toda la agua en Egipto, en aquel tiempo, se convirtió en sangre. Remember, I'm glad you're here today. Que en la casa de Berto y Iri le estaban enseñando a los jóvenes, fue quizás como 2 años o 3 años atrás, que en Yom Kippur, en Israel, cierta parte de la agua se convirtió en sangre. En la fiesta de Yom Kippur. Y Yom Kippur, día de expiación, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y rocia 7 veces la sangre. Yom Kippur. And I said, there's a connection. Remember, I did that. Pero lo he dicho una vez, lo he dicho 2 veces, lo puedo decir también 3, 4 o 5 veces, ¿ok? Últimamente, y no sé cómo pronunciar la palabra en español muy bien, the Euphrates River, es Éufrates. Está like almost completely dried out. Lo que hay son charcos de agua. Oh my God. En Apocalipsis dice que ese río tiene que secarse para que los reyes de vayan entrando. So, are we that close to Jesus' second coming? Oh yes. La otra parte que antes se recuerda que ella puso un video que había un águila, ¿ok? Que descendió y en la playa cajó un tiburón y lo jaló y siguió volando. Ahora, ustedes saben, maybe you might know, y algunos más lo saben, que cuando uno va pescando, el pescado puede ser así de grande, pero si se está moviendo así, le da una lucha, un trabajo. Pero un tiburón, y esta águila, do you remember, Angie? Yeah. Lo agarró y se llevó el tiburón haciendo así y siguió volando lo más bien. Sí, no estaba, tú sabes, luchando. Volando, es like, oh my God. Porque en Apocalipsis 19 dice que mientras vamos a simplificarlo, mientras la iglesia va a estar en la boda del Cordero de Dios, los que fueron a pelear contra el que descendió del cielo con su caballo blanco y con su ejército, aquellos enemigos de Dios, ellos todos van a morir. Dice Apocalipsis capítulo 19. Y que un ángel va a llamar a todas las aves en Israel para que coman de la sangre de los que fueron a pelear contra el que descendía montado en un caballo blanco con su ejército, que tiene que ser Yeshua Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces, mira cómo es esto y termino con esto. Desde el 1948, cuando Israel se convirtió en Estado de nuevo, ¿ok? Habían quizá menos de 10 águilas en Israel, en los montes. Hoy, there's hundreds of thousands of águilas. Pero lo más importante es the location, donde están, ¿cómo se llama en español? Migrating. O sea, que ponen el huevo y, okay. All right, okay. Entonces, pero es sobre los montes que rodea el lugar donde se va a pelear la guerra de Armagedón. Entonces, yo tengo que pensar, this is another Bible prophecy que ya se está cumpliendo. Ya hay miles y miles, cientos de miles águilas, rodeando no sé cómo se dice en español, la área donde va a suceder esa guerra, Y la Biblia dice que ellos van a comer la carne de los que pelearon contra el que vino montado en el caballo blanco con su ejército. It's like we're just that close. Les repito otra nuevo. Si pueden ver el video en YouTube, Messiah 2030, hasta la Biblia está apuntando. Now, mi hermana me dijo a mí, bueno, could that be the second coming of Christ? Porque la pastora me dijo una vez, yo le dije a ella, estamos en una conversación años atrás, y yo le dije a ella, bueno, estamos claros que Jesucristo, no Pablo, no Pedro, Jesucristo dijo, nadie sabe el día de la hora. Pero cuando el pastor me dijo a mí, pero podemos quizás saber más o menos el año. Y ahí ella me tiró un monkey wrench, me puse a pensar. Porque no solamente quizás podemos, más o menos saber el año, pero estamos seguros del milenio. Por la profecía de Hosea, capítulo 6. Después de 2 días, después de 2000 años, Él va a regresar. That's very clear. Ya hemos pasado por más o menos bíblicamente 6000 años.
Sabemos que si el séptimo año, que son 1000 años, es un año, Dios mío, un año sabático. Que dice Apocalipsis que vamos a tener 1000 años con Yeshua Jesús, con paz y tranquilidad. So, entonces, everything's fitting. There's so much to say, and I'm done already. There's so much to say. I have to work so hard to really try in Spanish, porque me sale mejor en inglés. But I'm talking in English, I'm sorry. I'm going to finish in English anyway. To express the power of God, which is the Holy Spirit, when He's revealing many truths. And to reveal the truth, when van a ver aquellos que no están de acuerdo, that's a hard thing to do. ¿Tú entiendes? Because en el 2023 dijeron que el rapto iba a suceder. I didn't believe that. Didn't happen. No, de seguro. No, primero dijeron el 2022, didn't happen. Lo de seguro el 2023, it didn't happen. I know it's not going to happen. But el arrebatamiento, is that going to happen? Oh, yeah. Muchas cosas que yo he hablado aquí hoy, que lo pueden ver porque antes lo tiene grabado. There's a lot. I finish. There's so much to say, so little time. Okay? Pero le doy gracias primeramente a Dios y a los pastores que me están dando por lo menos, una vez al mes de yo poder de expresar de que dice Jesucristo que out of your belly will come rivers of living water. Y lo que me pasa a mí es que si no puedo desahogarme, well, the rivers of living water me van a salir por los oídos, por la nariz y por otras partes. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? I feel like no sé si ustedes saben el jugo de que aguanta la agua. Well, what is that located? Like in Vegas, right? O cerca de Vegas, and like Arizona. Okay, it's a dam. Aguanta, okay? Yo me siento que I see in a little crack, you know what I mean? And I got my finger right on it. But wait a minute, now there's another crack, there's another link. Me pongo así, y algo así, y es todo. So I feel like me voy a explotar. Okay? So, le doy gracias a ustedes por este momento. Le doy gracias a los pastores, le doy gracias a todo el mundo, al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, por este momento. And I will try to do my best to simplify everything. And I believe in the truth. Y ya ustedes tienen un entendimiento sobre qué significa la palabra verdad. Okay? God bless you. Love you guys. Shalom.